Buenos días, queridos hermanos, buenos días. Les enviamos un cariñoso saludo desde nuestro hogar con mi esposa, deseando que Dios se siga manifestando en el inicio de este año en cada hogar, con cada uno de ustedes, hermanos. Queremos decirles que esperamos con todo nuestro corazón que las actividades que puedan hacerse en la vida de la iglesia, tanto para niños, jóvenes y adultos, pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. El día domingo en la tarde, hoy domingo en la tarde, se hace una actividad, un culto de oración, de adoración y también de análisis de algunos conceptos importantes. Este domingo empezaremos con el concepto de la familia y esperamos que puedan leerlo con anticipación, pues con anticipación les llegará el artículo, el programa, y puedan leerlo de tal manera que ya estén preparados. Quien vaya a dirigir esta actividad el domingo en la tarde a las 6 de la tarde, puedan estar preparados para hacer los comentarios correspondientes y es algo que en lo personal como pastor me interesa que ustedes lo hagan. Vamos a iniciar toda esta serie de pláticas acerca de la familia, pero esperamos, o estos temas acerca de la familia, pero esperamos que ustedes nos apoyen leyendo y tratando de hacer algunos comentarios en relación a lo que ahí se escribe. Bueno, estamos ya preparados. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para seguir exponiendo este tema de seguimiento, de negación, de tomar la cruz. Que Dios nos dirija. Vamos a orar. Padre Celestial, cuánto necesitamos tu ayuda para que tu palabra tenga un espacio en nuestros corazones, pero también en nuestras mentes quede completamente claro todo lo que tú quieres decirnos, Señor. Pero para eso necesitamos tu ayuda, tu gran ayuda. Que tu Espíritu Santo nos favorezca y podamos nosotros exponer tu palabra, comprenderla y tu gracia nos ayude para vivirla. Bendito seas, Señor, por este Evangelio que ha llegado hasta nuestros días y nos habla de tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con la reflexión que necesitamos hacer antes de comprometernos para seguir al Señor Jesús. El próximo domingo concluirá esta sección, esta porción de San Lucas, pero antes tenemos que dejar claro algunos conceptos. Debemos dejar claros algunos conceptos que van a servirnos para tomar la decisión correspondiente o para ratificar nuestro deseo y decisión de seguir al Señor Jesús en este año. Bien. Tenemos en el Evangelio según San Lucas los versículos 26 y 27 del capítulo 14 que hemos estado considerando. Y dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así, no puede ser mi discípulo. No hay arreglos ahí es muy claro el Señor Jesús. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo también. Es muy claro esto, no tenemos duda al respecto. Vamos a hacer algunos comentarios en relación a esto, hermanos, para ir dejando en claro lo que quieren decir estas porciones bíblicas. El versículo 27, como ustedes pueden darse cuenta, termina diciendo: no puede ser mi discípulo. También el 27 termina diciendo: no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa entonces ser discípulo de Jesús? Porque en ese entonces habían muchos maestros, sí. Es más, en el ámbito griego fue algo muy característico. Los filósofos se convirtieron en maestros
y los que recibían sus enseñanzas eran discípulos suyos y seguían esas enseñanzas en la práctica o esas concepciones para transmitirlas a los demás. Bueno, por eso estos grandes filósofos tuvieron discípulos, aparte de los presocráticos, como Anaxímenes, Anaxágoras, Anaximandro, que también lo tuvieron, como Demócrito, bueno, otros más. También los socráticos, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, pero en el caso de Sócrates, él no escribió mayor cosa, sino más bien Platón, un discípulo de él, y después Aristóteles en esa secuencia. Pero eran discípulos y seguían sus enseñanzas y las transmitieron, y hoy por hoy tenemos pues en la actualidad esas escuelas filosóficas que se siguen transmitiendo. Es muy importante este proceso, hermanos. Sí, por eso decíamos que Sócrates fue un pilar, una base para que los discípulos de él pues desarrollaran con más amplitud sus concepciones. Ahí tenemos los estoicos, sí, los cínicos, todos estos grupos que surgieron después. Pero también tenemos ya de Platón, pues tiempo después surgió un neoplatonismo, Aristóteles, personas que influyeron tanto en los tiempos que siguieron, en los siglos que siguieron, fueron escuelas que nos ha llegado hasta la actualidad y los seguimos citando. Son enseñanzas que se transmitieron y vieron discípulos que se encargaron de continuar con esas enseñanzas, darle forma, ampliarlas, aplicarlas al contexto histórico, social, intelectual del tiempo en el que vivieron. Y esto es algo que tiene que ver, pero principalmente con la enseñanza, nada más. Los discípulos del Señor Jesús no tienen que ver nada más con la transmisión de las enseñanzas, sino con el llevar a la práctica esas enseñanzas. Algunos discípulos de los filósofos lo hicieron. Pero aquí con una cuestión ética que define estas enseñanzas del Señor Jesús, pero aún más allá. Los discípulos del Señor Jesús son aquellos que inician un seguimiento con Él y permanecen con Él, pero para eso tienen que adherirse al Señor Jesús y tiene que haber todo un proceso para que se dé esa realidad, la adhesión, la unión con Él, hacerse uno con el Maestro. Aquí no se trata nada más de comprender sus enseñanzas y aplicarlas o transmitirlas. Aquí se trata de vivir lo que Él vivió, de hacernos uno. Ahí la razón de la importancia que después la Iglesia hizo con un trabajo tan especial en cuanto al bautismo que nos ha llegado en nuestros días, porque en el bautismo se da esa transferencia, esa unión con el Señor Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso solo lo puede decir el seguidor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces es una unión con Jesucristo y nos hacemos uno con Él. Como tú y yo, Padre, somos uno también, que ellos sean uno, sí. Esa expresión de unión no se daba en los demás casos, en las demás escuelas, sino se da en los discípulos del Señor Jesús. Por eso, cuando estamos considerando estas concepciones que tienen que ver con el ser discípulos, no queda nada más en un ámbito, diríamos, un tanto superficial, sino que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Una entrega total, completa, así.
Bueno, así es que ayudándonos con estos comentarios, esperamos ir tomando clara conciencia de lo que significa ser discípulos. Y como se expresa aquí en el artículo, el versículo 26 termina diciendo, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué significa entonces ser discípulo de Jesús? Notémoslo, el texto no habla de hacerse discípulo. No tiene que ver aquí esa especie de iniciativa para hacerse discípulo, esa participación humana y esa capacidad humana para hacerse discípulo. Este concepto debemos tener cuidado con él, ya que esa expresión podría sugerir que eso depende de nosotros, el que nos hagamos discípulos, y aquí sí ya nos metemos en problemas, porque si depende de nosotros, no solo es una cuestión humana, no solo es una cuestión de lo nuestro, sino que también vamos a incluir cosas que pudieran no ser aceptables por Dios o el Señor Jesús, por el Maestro, a quien estamos siguiendo. No se trata de hacernos discípulos. No, hermanos. Ser discípulo es ser aceptado por el Maestro. A ver, para que nosotros lleguemos a ser discípulos, primero tenemos que escuchar un llamado de parte del Maestro para que le sigamos. Pero la iniciativa viene de Él. Y este es un inmenso privilegio. El que ustedes y yo nos podamos vernos llamados por la palabra de Dios, aquí en los evangelios y con esas expresiones del Señor Jesús, vernos llamados por Él. Cuando allá en Jericó el ciego se le dice, te llama. Bueno, es que eso es algo muy especial, único. Y el que nos llama es Dios, no cualquier persona. Si algunos se emocionan tanto porque los llamen para colaborar, digamos, en el gobierno, es que el gobierno me ha tomado en cuenta y ya no cabe. Algunos, no sé si muchos. Bueno, y hermano, aquí nos está llamando Dios, nos está llamando el Señor Jesús. Y cuando Él nos llama, entonces tenemos la dicha de poder llegar a ser discípulos de Él. Con el llamamiento estará la gracia para hacerlo, pero con el llamamiento se están abriendo las puertas de un camino glorioso que tiene que ver con el seguimiento, al Señor Jesús. Pero aparte de eso, ser discípulo es ser aceptado por el Maestro, sí. Es recibir la enseñanza de otro, claro. No la nuestra, la de Él. Es aceptar ser formado por el otro. Y en este otro es el Señor Jesús. Es el aceptar ser formados por Él. No como nosotros hemos concebido que así debemos formarnos, que así debemos vivir, que otros nos han dicho es que hay que hacer estas cosas, hay que hacer estas otras cosas, si tú quieres ser una buena persona, si tú quieres... Y todas podríamos decir que son con buenas intenciones, sí, pero aquí no tiene que ver las buenas intenciones, los buenos consejos, la sabiduría humana. Aquí el que define todo es aquel a quien estamos siguiendo. Y entonces Él, de acuerdo a sus enseñanzas, nosotros vamos a ser formados. Y uno de los riesgos que se corre es escuchar por aquí y por allá. Y al que debemos escuchar, pues sí le escuchamos en un porcentaje. No. Aquí todas las demás voces deben callarse para oír la voz de el que nos ha llamado. Sí. Y si nosotros somos fieles y le seguimos, bueno, es que mis ovejas oyen mi voz, dirá en el lenguaje de San Juan. No es la concepción de vida que hemos tenido, tienen los demás. No es una cuestión cultural acá, o
una ética humana que defina nuestra forma de vivir. Es aquello que el Señor Jesús nos va a ir enseñando en este proceso de seguimiento. Bien. Nada más que para que esto suceda, para que esta formación, esa transformación se dé, uno tiene que aceptar romper con su origen y pensar en un futuro en contra de todo sentido común. Sí. Un futuro que no tiene que ver con la forma como nosotros lo concebimos o los demás. No. No tiene que ver con lo que esto es lo que debe ser, o lo que los demás, o lo que nos han... No. Por lo consiguiente, basándose en otros textos, debemos decir que ser discípulos significa algo muy radical, que tiene que ver con romper con el origen. Ya las instrucciones del libro de catequesis bautismal, el concepto de conversión en el ámbito hebreo, en la concepción hebrea, que es la palabra clásica sub, tiene interesantes conceptos acerca de lo que es la conversión, lo que es el volverse a Dios. Pero bueno, ya anunciaremos tal vez la instrucción que se dará en base a ese libro. Por ahora, volvamos a lo nuestro, que no es diferente al otro, pues no. Pero aquí, lo que tenemos escrito aquí, ¿qué significa entonces romper con el origen y hacer lo que Dios nos indica? Hay palabras o figuras que nos ayudan para que podamos nosotros tener una comprensión más clara. Y aquí sí voy a pedirles que busquen en sus Biblias. Aquí sí, hermanos, les pido, los invito, porque son textos bíblicos que tendrán que ir buscando y señalando por una razón, porque como estos conceptos son tan radicales, necesitamos tener el fundamento bíblico, no son ocurrencias nuestras, no son exageraciones nuestras. Pero si queremos romper con nuestro pasado, con lo que éramos, tenemos que entender con estos términos lo que significa entonces es dejar atrás aquel hombre viejo, y entonces poder escuchar las enseñanzas del maestro y entonces seguirles. Voy a pedirles entonces que tomen sus Biblias, hermanos. Vamos a usar varias citas bíblicas. Muy bien. ¿Qué significa? Significa despojarse o desvestirse. Colosenses 3:9. ¿Lo tienen ahí? Y Colosenses 3:9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si vamos a seguir al Señor Jesús, debemos estar decididos. Se trata de decisión, no de emoción. Ya lo vamos a ver en las parábolas. Se trata de decisión, de voluntad. Debemos decidir desvestirnos del hombre viejo o del viejo hombre con sus hechos. ¿Está bien? 2. Matar. Dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Espero que ya lo tengan, está cerquita y nada más en el mismo capítulo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y lo terrenal es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay que hacer morir eso. Hacer morir, ya. Algo que muere ya no sigue viviendo. Romanos 6:2. Romanos 6:2.
Dice, en cuanto al concepto de morir, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí se trata de morir al pecado. Nos gusta el concepto, es que Dios perdona mis pecados. El Señor Jesucristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y con su sangre nos lava de nuestros pecados. Sí, todo es cierto, pero esto sucede cuando nosotros hemos decidido morir así al pecado. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Crucificar. Dice el texto, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y aquí crucificar tiene que ver con acabar con aquello, con una muerte. Pero algo que ha regido mi vida, eso ya no puede seguir. Lo que se hace en el bautismo es significativo. Cuando los que han de bautizarse toman esas hojas donde han escrito sus pecados cometidos, básicamente en pensamiento, palabra y acción, y entonces lo crucifican para decir con eso mismo que eso queda ahí, ya de quemarse, ya. Dejar. En Marcos 10:28, perdón. Marcos 10:28. Damos un pequeñito tiempo, porque me estoy apurando para que busquen, aunque algunos son muy hábiles para encontrar esto. Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo. Marcos 10:28. El seguimiento exige todas estas cosas. Demanda eso, hermanos. Y es que yo estoy interesado en que lo comprendamos, hermanos. Porque las parábolas que se van a exponer entonces ya tienen este trasfondo de comprensión que va a ayudarnos. Y como les decía al principio, quiero ser muy serio en esta exposición como en las demás, hermanos. De tal manera que yo pueda desbaratar esos pensamientos con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, desbaratar esos pensamientos, esas concepciones equivocadas y antibíblicas acerca de ser discípulo, para no fabricar gente religiosa que en realidad no tiene que ver con un seguimiento, simplemente con un vestuario religioso y un decirse que somos cristianos, aunque nuestras vidas vayan de mal en peor en lugar de crecer, porque esa es la realidad en cuanto a nuestra relación con Dios. Vamos, sigamos. Olvidar lo que está detrás. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Dice así, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, entonces puedo seguir. Pero ese olvidar quiere decir que se está tomando una medida radical, ya no tengo nada que ver con eso que queda atrás, ya. Como decimos, borrón y cuenta nueva.
Por último, para no abundar mucho, lo que nuestro texto dice en el versículo 26 de San Lucas 14:26, que tiene que ver con odiar o aborrecer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, como ya les había yo expuesto esto el domingo pasado, bueno, es que son medidas, son palabras, son figuras que se usan para hablar de lo serio, de lo radical que tiene que ver que tiene que ser el seguimiento, hermanos. Perdón. Después de hacer referencia a estas citas, voy a permitirme nada más expresar lo siguiente. Hay que añadir como complemento ineludible la separación de lo que más llevamos en el corazón. ¿Sí? Y son estas cosas. Unos más, otros menos. Aquí el odiar o aborrecer, como se expresa en la última expresión que tomamos de San Lucas capítulo 14:26, aquí el odiar o aborrecer no es ante todo un sentimiento, sino un acto. Es lo que vamos a hacer. Ya con ustedes ya lo expusimos, es no amar más a ellos que al Señor Jesús, a quien vamos a seguir. Ya espero que haya quedado claro el domingo pasado. Y sobre eso voy a agregar un comentario. No nos engañemos, el odio en cuestión no corresponde a la ruptura que lleva a cabo el hijo pródigo, porque él también llegó el momento en que dijo: Padre, dame todo lo que ustedes conocen, en el capítulo 15. Y se va. No, esa ruptura que tiene el hijo pródigo con su padre tiene que ver con un amor a sí mismo. Es que eso quiero que me hagas, que me des, y yo voy a hacer y deshacer de lo que yo tengo. No. Esa ruptura con el padre y el hijo no tiene que ver con lo que estamos hablando aquí de aborrecer, o lo que nos dice el Señor Jesús de aborrecer. No, el discípulo no está haciendo eso. Si el discípulo va a amar menos a sus seres queridos, es porque va a amar más al Señor Jesús. Y quiero decirles, hermanos, que cuando ustedes y yo amemos menos a nuestros seres queridos y amemos más al Señor Jesús que nos llama, se va a dar un milagro maravilloso. No sé si sea correcto hacerlo así, perdónenme por mis limitaciones, hermanos, pero voy a representarlo así. Tengo interés de que lo entiendan, pero no tengo lo mejor para expresárselos. Bueno, voy a usar esto. Si de alguna manera es muy... tienen que ayudarme con la imaginación. Vamos a ver. En el caso de mi esposa, pues ya les expresé el domingo pasado que antes de que nos casáramos ya estaba definido todo, pero ella entendida en eso, y yo también. Pero nuestros hijos vinieron después. Pero si yo dijera que a mis hijos les amo lo que correspondería con una medida de longitud, 1 metro. Sí. Y cuando me llama el Señor Jesús, yo sé que he de amarle más a Él que a mis propios hijos. Entonces, al Señor Jesús, por decirlo así, voy a amarle 1,5 metros. Y mis hijos, si le amo 1,5 metros al Señor Jesús, mis hijos ya no los voy a amar 1 metro, los voy a amar más todavía, pero nunca más que al Señor Jesús.
siempre será un amor mayor. Y esto debemos entender, que el concepto aborrecer abarca esta manera de entender la manifestación del amor, hermanos. Son expresiones bíblicas que se deben revisar detenidamente para no cometer errores. Pero lo que se nos está diciendo es eso. Odiar es dejar aquella forma de amar solo a ellos y entonces amar al Señor Jesucristo, y cuando amo al Señor Jesucristo, amaré más a los demás. Y es que esto es algo que se da en nuestra relación con Dios. Sí. Es algo que lo vamos comprobando cada día, hermanos, cada día. Cuando se haya realizado la ruptura, cuando se haya atravesado el túnel de Viernes Santo, como le pasó al Señor Jesús con su crucifixión, el sufrimiento, la Vía Crucis, el desprecio, todo eso, cuando se haya atravesado el túnel de Viernes Santo, y nosotros también con él, la luz de Pascua o el domingo de resurrección, la luz de Pascua permitirá amar al prójimo, incluyendo desde luego a la familia, dentro del prójimo, o los más próximos, no ya como un sistema cerrado, egoísta, sino como parientes en Cristo y criaturas de Dios. Y ahora he de relacionarme con mis seres queridos, con mi esposa, con mis hijos en Cristo Jesús. Y por eso ya San Pablo va a hacer algunas indicaciones y va a decirle a la esposa, bueno, que debe sujetarse a su esposo y debe en Cristo Jesús. Pero si hay algo que se indica por ahí que no está dentro de la voluntad del Señor Jesús, la esposa no ha de obedecer al esposo porque su obediencia primordial está por encima de la obediencia al esposo, la obediencia al Señor Jesús, a quien se sigue. Pero si aquello está conforme a la voluntad del Señor Jesús, adelante. Esos padres que en determinado momento puedan mandar a un hijo a decirle, a ver, hijo, y los hijos deben obedecer a sus padres, así debe ser. Pero si el padre manda algo que esté en contra de la voluntad del Señor Jesús, el hijo está autorizado a no obedecerlo. Sí, bueno. Si el padre va a mandar a que el hijo haga algo indebido, que tenga que ver con una cuestión inmoral, impropia, entonces no. Yo amaba mucho a mi hermano, pero cuando él quiso que yo tomara una cerveza, yo tenía 17 años. Por mucho que él amara, no le obedecí, porque ya había decidido obedecer al Señor Jesús. Y aunque yo sabía que era una evidencia pública lo que estaba haciendo y que me podía dar un golpe, no lo hice. No, porque nuestra obediencia primera está en el Señor. Entonces los padres deben ser cuidadosos en esto. Los hijos, Dios les manda que le amen más al Señor Jesús. Y amando más al Señor Jesús, terminamos amando como debemos amar al padre, a la madre, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los hermanos, a la familia, al prójimo. Y no nos confundamos, hermanos. No es que el discípulo va a dejar, no. Al amar más al Señor Jesús, la gracia de Él viene a mi vida para que yo pueda amar. Entendiendo lo expuesto en el versículo 26, en el versículo 26 es equivalente a negarse a uno mismo. Entonces el versículo 27 tiene que ver con el segundo paso a dar, llevar mi cruz, es decir, estar dispuestos al sufrimiento, un sufrimiento que puede llegar hasta la muerte misma. Esto ya lo expusimos, hermanos, por eso soy breve en esto. Ya tiempo atrás hemos expuesto llevar la cruz.
para poder caminar con Cristo aún en medio del sufrimiento es necesario el desprendimiento absoluto de aquello que hasta ahora me había unido o atado o esclavizado en muchos casos. Bueno, un desprendimiento absoluto, así. Y si sucede eso, así nada ni nadie habrá de impedirme seguir fielmente al que me ha llamado. ¿Está bien? Pero eso implica sufrimiento, eso implica sacrificio, sí, por eso estoy llamado a llevar la cruz de acuerdo al versículo 27 que tenemos aquí, hermanos. Si comprendemos bien lo concerniente a los versos 26 y 27, donde se nos habla de aborrecer, amar menos o amar más al Señor, donde se nos habla de tomar la cruz, en nosotros ha de surgir la pregunta, y se los dejo, hermanos, con toda claridad, porque las parábolas van a exponer eso. Y no es algo que nada más se me ha venido a la mente, no. Ya el domingo próximo, si Dios nos da vida, entenderán por qué lo estoy haciendo, por qué estoy diciendo esto. Esta pregunta, ¿no será prudente reflexionar desde ahora antes de decidirse a dar un paso semejante? Ante la exigencia, ante el radicalismo del seguimiento, como está expuesto en la Biblia, ¿no será prudente reflexionar desde ahora antes de decidirse a dar un paso? Y esa, la instrucción que se les da a los que se van a bautizar, debe terminar con eso. Ya han comprendido qué significa bautizarse, y con el bautismo se da el primer paso para el seguimiento. Ya entendieron lo que es bautizarse, ya saben ustedes lo que implica ese morirse y ahora seguir fielmente al Señor Jesús. Todo lo que se tiene que dejar ya lo entendieron, ya se les ha aclarado bien. Sí, hay que reflexionar en eso. No, pero es que para mí es difícil, va a decir el joven rico. O va a decir alguien que esté instruido, no, es que para mí eso sí, no creo que sea posible. Bueno, nadie está tratando de obligar. Nosotros como pastores podemos caer en un error de esos. No, mira, no tenemos que hacer ningún arreglo, ninguna componente antes. Aquí está el texto bíblico, aquí está lo que el Señor Jesús nos dice, ahí está nuestra decisión para seguirle. Si no, pues nadie les está obligando, les está poniendo una pistola para que le sigan. No, hermanos. Ahora, ya lo entendimos, porque eso debe quedar muy bien claro antes de que tomar una decisión tan radical. Hay que reflexionar, hermanos. Y por ahora voy a dejar hasta ahí la exposición, porque concluye el próximo domingo. ¿No será prudente reflexionar para que al rato no vayan a pasar cosas que sean contraproducentes? ¿Sí? Pero eso ya quiere decir que el hermano, en lugar de animar a que... No, hermanos, es que es tan grandioso el seguimiento que yo no pretendo abaratar con exigencias menos que las que están aquí en la palabra de Dios. Padre Celestial, ayúdanos este año, concédenos seguirte con toda fidelidad, Señor. Y los que ya tiempo atrás lo hemos hecho, permítenos confirmar eso, ratificar eso.
y los que aún no lo han hecho puedan comprender. Quizá de todos los que escuchen, algunos quieran, después de reflexionar con la seriedad del seguimiento, decidir seguirte, Señor. Y entonces habrá fiesta en los cielos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ya en otro momento, hermanos. Ahora vamos a disponer nuestras mentes y corazones para presentarnos delante de Dios y decirle gracias, Señor. Ya nos estás permitiendo avanzar otros días más de este año. Gracias, Señor. Gracias por tus cuidados y por todo lo que nos concede, podemos decirle ahora. Gracias por otras tantas cosas, sí, pero también podemos pedirle que nos ayude, que nos conceda la dicha de poder vernos protegidos por Él ante las situaciones que amenazan a nuestro alrededor, vernos animados cuando las circunstancias de la vida nos desaniman, vernos fortalecidos cuando nos sentimos débiles para enfrentar algo que está delante. Hermanos, pedirle a Dios porque sane los cuerpos que están enfermos. Tenemos una oportunidad de acercarnos a Él en esta hermosa mañana. Y vamos a tomar un tiempo para pedirle a Dios que nos ayude, que nos conceda de su bendita gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque tú has sido tan bueno con nosotros y ahora nos concedes iniciar este año, ir avanzando ya bajo tus benditos cuidados y seguimos glorificando tu nombre por lo que tú has permitido en nuestras vidas. Gracias Señor, porque estamos en la oportunidad de seguir buscando tu rostro, tu ayuda, tu gracia. Te bendecimos, Señor, porque has hecho provisión para nuestra necesidad espiritual y también para las necesidades materiales. Señor, pero hay preocupaciones, tú lo sabes. Los padres con sus hijos, principalmente cuando ya van creciendo más. Señor, siempre seguirán siendo nuestros hijos. Hay preocupaciones de aquellos padres que tienen hijos pequeños, niños o jóvenes o adultos. Hay hijos que están preocupados por sus seres queridos. Y en esta mañana quizá te expresen algo.
Hay situaciones difíciles, hay problemas económicos, hay incertidumbre, hay amenazas en cuanto a estas situaciones que se viven en la pandemia. Aparte de eso, también hay un sinnúmero de situaciones. Tú estás escuchando a cada uno de nosotros y te ruego que lo hagas, Señor, y que estas plegarias que tienen que ver con el suplicar tu ayuda, tu intervención, sean plegarias que no tengan ningún problema y lleguen hasta ti, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos asiste aquí intercediendo con gemidos indecibles. Gracias por tu Señor Jesús, oh nuestro Señor Jesús que está a la diestra de ti, Padre eterno. Gracias por tu gran amor y misericordia. Bendito seas, Señor, en esa confianza de sabernos favorecidos con la intervención de la Divina Trinidad, podamos dichosamente descansar, Padre eterno. Bendito seas. Continúa con nosotros, sigue manifestándote de esa manera tan hermosa y guarda tu iglesia y aquellos que escuchan tu palabra puedan recibir de tus bondades también, donde quiera que estén, Señor. Gracias, Padre eterno, por este hermoso momento en el que podemos acercarnos a ti, depositar nuestras necesidades y descansar en ti. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.